Saludos y bienvenidos a este webinar Zona de Confort contra Zona de Reto. Conoce tus posibilidades. Mi nombre es Víctor Portela. Soy escritor, soy consultor, conferencista y diseñador de contenidos, graduado del Colegio de Alta Dirección y Filosofía Empresarial en Administración del Tiempo, Liderazgo y Dirección Estratégica, ventas consultivas, ventas y creación de redes de mercadeo, graduado de la Asociación Internacional de Ciencias y Cánica en áreas de reingeniería humana, comunicación, relaciones humanas y psicología transpersonal. Tengo estudios técnicos de cienciología como auditor y consultor en psicoterapia constructiva, con especialización en técnicas de estudio y aprendizaje. Investigador y creador de la reprogramación neuroemocional. Escritor de los libros Jamón con huevo, El camino, el maestro, Ilusiones, realidades, creación y manifestación, Comunicarte y relacionarte. A su vez, con este 23 años de investigación, decidí fundar Fiat Consultoría. Es un instituto con experiencia en el manejo del ser humano en ramas como autoestima, calidad humana, poder personal, jóvenes emprendedores, integración de equipos, liderazgo, calidad y servicio, proactividad, dirección estratégica, entre otras ramas del desarrollo humano. Podemos dar capacitaciones a nivel tanto empresarial como a nivel general. Y así es como empezamos a crear, después de 23 años de investigación y de funcionamiento, este sistema en el cual necesitamos entender qué es lo que está pasándonos en este momento y cómo está funcionando nuestra vida. Para poder entenderlo con mayor eficacia, necesitamos comprender el flujo de operación del ser humano, que es básicamente el sistema de creación de cómo obtenemos todos los resultados que tenemos en nuestra vida, cómo logramos tener lo que hoy estamos experimentando y viviendo. Y esto es gracias a este flujo de operación del ser humano. El ser humano lo primero que necesita es toda una programación mental. Esta programación mental la vamos a recibir de nuestros padres como principal punto, la gente que estuvo con nosotros en nuestra educación, nuestros maestros, nuestros tíos, nuestros primos, la familia y los familiares. El problema con esta programación mental es que nuestro cerebro, siendo aún bebés, pues simplemente absorbe y acepta cada una de estas ideas y creencias. No pone objeciones, no pone opiniones, puesto que no las tiene. No corresponde a ninguna otra información más que a la que recibe de manera externa. El problema con esto es que naturalmente, conforme pasa el tiempo, nosotros consideramos que esta programación mental es mía. La hacemos y la adquirimos como si fuese pensada y creada por nosotros, y por lo tanto se convierte en nuestros pensamientos. Ese es verdaderamente el punto crucial y el punto más complejo de este flujo de operación del ser humano, puesto que lo que observamos y recibimos como información externa va a terminar siendo para nosotros una creencia, la cual se va a pasar como si fuese ideada por nosotros. Y de aquí surgen una cantidad enorme y grande de listas de lo que creemos que debe de ser y de lo que creemos que no debe de ser. Esto es información que recibimos del exterior. Por supuesto que también tenemos información en el proceso genético, en esa instauración de ideas, creencias, pensamientos, emociones y de la parte física dentro del nacimiento, de la procreación de un bebé. Pero esa, digamos que es una tendencia. Y esta tendencia puede ser revertida con mucha facilidad con la educación que recibimos. El problema es que esta programación mental que vamos a recibir está dada por los mismos que nos engendraron. Por lo tanto, básicamente no hacemos ningún cambio. Así es que si yo creo que la vida es difícil, que ganar dinero es complicado, que todo se está poniendo cada vez peor y que el dinero está siendo cada vez más complejo de obtener, estas personas que me procrearon no cambian de ideas. Así es que nos educan de la misma forma. A su vez, esta programación mental se convierte entonces en nuestros pensamientos. Es básicamente toda nuestra estructura cognitiva conceptual. De aquí, de lo que piensas,
surgen nuestras emociones. Primero piensas y luego sientes. No es al revés. La emoción es un bioquímico. Todas las emociones que el ser humano puede sentir son en realidad bioquímicos, que surgen a través de una programación mental, que surgen a través de ideas y creencias con una gran velocidad dentro de nuestro sistema y de nuestra red neuronal. Esta red neuronal está conectada directamente a nuestro sistema nervioso. Este sistema nervioso, nuestras glándulas y a nuestros órganos. Son las glándulas encargadas de transformar este chispazo de energía, que es un pensamiento, un microbyte de luz, que es un microbyte de información que va a pasar directamente al flujo bioquímico del cuerpo. Y entonces la emoción se convierte en una motivación. Se convierte en una forma de sentir. Toda esta programación mental, pensamientos que tenemos, van a terminar siendo emociones, todas y cada una de ellas. Uno de los conflictos que tenemos dentro de este flujo de operación del ser humano es que creemos nosotros que las emociones nacen antes de los pensamientos, y eso ha sido falta de información. En realidad, todo surge a través del pensamiento. Piensas, sientes. Y esto no lo podemos evitar, puesto que así es el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es un funcionamiento energético bioquímico. Por lo tanto, lo que piensas, lo sientes. No podría ser de otra manera. Todo aquello que pienses, lo vas a sentir. Puesto que si fuera diferente, habría una incoherencia en ti y el cuerpo no funciona a través de la incoherencia. Funciona a través de un mecanismo y un proceso prácticamente perfecto. Lo que piensas, lo sientes. Y esta emoción se convierte en tu motivación se convierte en tu forma de sentir y tu sentir se convierte en actitud. Piensas, sientes, haces. Piensas, sientes, actúas. Yo creo que uno de nuestros grandes problemas después de tanto tiempo de investigar al ser humano, y lo que he notado, es que simplemente nos hemos volcado a la actitud, como si la actitud sería lo que nos sacara de problemas. Y yo estoy seguro que tú en muchas ocasiones has buscado y has pedido que la gente cambie su actitud. Que tu hijo cambie de actitud, que tu pareja cambie de actitud, que tal vez tu jefe o tus empleados en el trabajo cambien su actitud, y lo has pedido. Y a veces has sido enfático en pedirlo. Pero, ¿cambiaron su actitud? Estoy seguro que no. ¿Y sabes por qué no? Porque la actitud es un resultado. Es un resultado de la suma de dos factores súper importantes: lo que piensas y lo que sientes. Lo que piensas y lo que sientes está completamente controlado por tu responsabilidad, por ti. Es de dominio privado. Solo tú eres la persona que tiene claridad en lo que estás pensando, y por lo tanto eres tú la que puede decidir y elegir cómo sentirse, sin importar lo que esté pasando, porque son tus pensamientos y tú puedes elegir pensar, porque eres totalmente libre de hacerlo, pensar como tú lo elijas. Lo que sí es que automáticamente al elegir un pensamiento, estás eligiendo también la emoción. Así es que en el momento en que tú pasas esta sensación, el pensamiento y la emoción, la pasas a la actitud, se le conoce como expresión. Y estoy prácticamente seguro que tú no has tenido problemas por tus emociones. Tienes problemas por la expresión de las emociones, que son dos cosas completamente diferentes. Y esa expresión de las emociones se llama actitud. Esta actitud es un sistema y una manera de acción. Así es como actúas. El punto crucial es que esta acción, si se convierte en constante, se vuelven comportamientos. Estos comportamientos, al convertirse en inconscientes, es cuando los conocemos como hábitos. Observa lo importante que llevamos hasta este momento. Lo que piensas, tu programación mental, está dictando completa y totalmente la manera en cómo te sientes. Un cálculo en el cerebro, un punto de ideología, una sencilla creencia podría detonar emociones negativas de una manera enorme. Y esto llevaría directamente al colapso de actitudes, de acciones, de comportamientos y de hábitos. Y por eso podemos notar que existen muchas personas a nuestro alrededor que dicen: así soy y no puedo cambiar.
Hay muchas personas que consideran y creen que sus comportamientos ya vienen pues por los hábitos que han sido constantes, pero no se dan cuenta de lo que realmente están diciendo. Están hablando de una programación mental. Están hablando de un sistema de ideas y creencias que los rebasa porque simplemente no los hemos elegido conscientemente. El punto crucial, el punto real de toque, ¿no? La piedra de toque, dirían los arquitectos, lo que hace todo el cambio por completo es que esta programación mental unida a la emoción, unida a la actitud, nos llevan directamente a los resultados positivos. Si nuestra programación mental es positiva y en ella podemos tener éxitos, productividad y buenas relaciones humanas, pero también puede ser negativos si nuestra programación mental es negativos. Y aquí, si esta programación mental, perdón, es negativa, naturalmente vamos a tener resultados negativos, baja productividad, baja calidad y conflictos en relaciones humanas. Con esta pequeña gráfica podría mostrarte cómo básicamente hemos estado forjando, creando, armando nuestro éxito o nuestro fracaso en la vida. Por lo cual es tan importante tener conciencia de tus paradigmas. Eso es por lo cual es tan importante. Imagina si crees que trabajar es horrible, que nadie hace las cosas mejor que tú. Cuando hablamos de ámbitos de trabajo, automáticamente consideras que todos lo están haciendo mal y eso puede ser el principio de guerras y batallas y conflictos constantes. Y todo por una idea. Por una idea. ¿Cómo crees que será el trabajo en equipo? Inclusive, ¿realmente habrá tan solo trabajo en equipo? Puedes generar una zona de reto constante o buscarás estar en zona de confort. ¿Por qué? Porque tus creencias afectan directamente tus resultados. Imagina esto, una persona que en su casa, en la educación que recibió en su casa, en la educación que recibe en su institución académica, que le hayan dicho que la vida es difícil, que las cosas no se dan de manera fácil, que para lograr lo que quieres necesitamos un esfuerzo, necesitamos sudar, necesitamos sufrir en muchos casos, porque no podemos evitar que muchos de nosotros recibimos educación muy restrictiva. En ese momento comenzamos a elegir una vida basada en el confort o basada en el reto. A muchas personas, a muchos jóvenes en la actualidad, les dicen los padres: mi hijo, tú solamente preocúpate por ti, no te preocupes por los demás. Los problemas de los demás que no te interesen, solamente ocúpate de lo tuyo. Y en ese momento está implantándose una creencia que se va a convertir en un químico, que se va a convertir en una actitud. Entonces, básicamente, formamos a una persona muy arrogante y soberbia. Por eso es de suma importancia, de verdad, tener conciencia de tus paradigmas, porque son tus creencias directamente afectando los resultados. Y de esta manera, este personaje puede entrar a trabajar a tu compañía, ser tu compañero, y teniendo en cuenta que lo que tiene en su cabeza son pensamientos negativos, los resultados a su alrededor son negativos. Hace poco, un empresario me decía: Víctor, para mí el éxito es igual a salir de problemas. Y entonces le explicaba yo que era natural que tuviera tantos problemas, porque en su cabeza su ideología es: el éxito es igual a salir de problemas. Quiero ser una persona exitosa, tengo que meterme en problemas para poder salir de ellos y demostrar entonces que sí soy una persona exitosa. Así es que buscar cambiar de actitud mejora nuestros resultados. El ser humano ha tratado de resolver esto de muchas formas y de verdad, créeme, ha tratado de resolver de muchas formas los resultados no deseados. Toda esa información ha logrado grandes personas con una actitud positiva ante la vida, aun cuando sus relaciones humanas no funcionan, porque no se trata de buscar cambiar la actitud. De lo que se trata y de lo que estamos buscando es influenciar en tus ideas y creencias. Si pudiéramos nosotros influenciar directamente las ideas y creencias de nuestro trabajo, de nuestro equipo,
de nuestra sociedad, de nuestra familia, entonces podríamos llevar a buen término muchos de los resultados que necesitamos. Hay muchas personas que lo que están buscando en su vida es tratar de no meterse en problemas y exactamente evitan cualquier cosa que los ayude a crecer, precisamente para evitar problemas. Y no se dan cuenta de que están viviendo en una zona cómoda que resulta muy incómodo a largo plazo. Tu actitud no es lo principal. El punto crítico es que la solución a los resultados no deseados los estamos haciendo por medio de cambiar nuestras actitudes, lo cual es muy complicado, ya que las actitudes provienen de las emociones y es muy forzado querer sonreír cuando te sientes molesto. Estoy casi seguro que te ha pasado esto, que llegas a un momento en el trabajo que no es cómodo porque los resultados no se están dando, porque alguna persona no está siendo responsable, porque alguna persona no está cumpliendo su palabra, porque alguien no está siendo honesto, y esa educación es ideológica, son principios, y los principios no se entregan en la educación académica, se entregan en la educación de vida, en la educación del hogar y de la educación de cuando una persona va creciendo. Esa educación es la que da los principios. Y ahí podemos notar desde muy temprana edad cuando alguien está dispuesto a vivir en zona de confort. ¿Por qué? Porque creen que la actitud, como ya lo dijimos, es un resultado de lo que piensas y sientes. Creen que si cambian de actitud, todo va a cambiar. Así es que te tengo una solución muy concreta. Ubicar tus creencias ante los problemas que tienes e directamente influir las emociones negativas, ¿no? Necesitamos fluir las emociones negativas a raíz de esas creencias. Fluir significa sentir, percibir. Es súper importante ubicar las ideas. ¿Qué pienso de lo que pasa? Porque en realidad no te duele lo que pasa, sino lo que piensas de lo que pasa. Ese problema está en tu mente, está en un pensamiento. Y lo que necesitamos es fluir las emociones negativas. Fluir la emoción es sentir, no es expresar, es sentir. Es realmente ser honesto contigo. Al fluir tus emociones, puedes ahora poner un nuevo pensamiento ante la situación, lo que logra cambiar tu actitud. Al cambiar de actitud, y ahí observa, cambiando tus creencias, los resultados son más fáciles de alcanzar. Toda persona que se atreve a indagar y a cuestionar sus propias ideologías tiene la capacidad de corregir y de cambiar los resultados en su vida. Pero si tú te quedas con las ideas y creencias sin cuestionamiento, entonces no tienes opción. Simplemente eres como un robot que no sabe de qué otra manera actuar porque no está basado en tu programación. Así son básicamente los pensamientos, son una programación, son listas de instrucciones de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Por lo tanto, cambiar tu actitud no es lo principal. Necesitas nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevas creencias, porque muchos de nosotros tenemos dentro de nosotros un conflicto muy fuerte entre lo que es la zona de confort y la zona de reto. Y para poder salir de esta zona cómoda que no te ayuda a lograr lo que deseas y entrar a esta zona de reto, necesitamos entender la acción y la respuesta. ¿De qué manera actuamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo creamos? ¿Y cuáles son las respuestas que nosotros recibimos? Para esto, tengo que aclararte un principio básico. Todas las personas son responsables de sus propias elecciones y tienen la libertad de elegir. Nosotros no podemos decir que de alguna manera la gente tiene que actuar y pensar como yo pienso. Eso sería arrogante y egoísta al extremo. Las personas son responsables de sus propias elecciones. Y en el momento de ser responsable, tenemos también que tener claridad en un pequeño detalle. Toda persona responsable va a vivir las consecuencias de sus elecciones. Todos son libres de elegir lo que deseen,
Y al mismo tiempo, al elegir su respuesta, al elegir su acción, también están eligiendo una consecuencia. Los paradigmas clave, lo que necesito pensar en mi cabeza para ayudarme en este principio básico, para alcanzar con mayor facilidad una zona de reto en mi vida. Yo soy responsable de mi comportamiento y de las elecciones que tomo en mi vida. Esto es algo que no puedes evitar. Tú eres responsable de tu comportamiento. Todo aquello que haces, dices, cómo actúas, cómo te mueves, todo es tu responsabilidad. Por favor, no malentiendas responsabilidad. Responsabilidad es tu capacidad de predecir consecuencias. Por lo tanto, se supone o queremos creer que en el momento en que algo sale de tu boca, en el momento que haces o tomas alguna reacción, es lógico que tú ya lo hayas medido y pensado. Y por lo tanto, tú eres responsable de tu comportamiento y de las decisiones, de las elecciones que tomas en tu vida. Puedo expandir mi libertad personal y mi influencia en mi zona de reto. Puedo expandir mi libertad personal y puedo expandir mi capacidad de influencia solo en mi zona de reto. No puedo hacer esto en mi zona de confort, porque una persona en zona de confort no se da cuenta que tiene una libertad personal de elegir. De hecho, las personas que viven en zona de confort básicamente son manipulables al extremo. Es muy sencillo hacerles creer y viven prácticamente en tres emociones: enojo, miedo y tristeza. Necesitamos concentrarnos en nuestro círculo de influencia. El círculo de influencia son aquellas cosas sobre las que tengo poder para modificarlas, donde puedo realmente yo accionar, hacer, actuar de manera directa y puedo modificar algún resultado. Si yo directamente no puedo modificar un resultado, entonces eso entra en mi círculo de preocupación. Mi círculo de preocupación comprende todas las cosas acerca de las que yo no tengo poder para modificar. Así de simple, comprende todas las cosas acerca de las que no tengo poder para modificar. No puedo modificar el hambre en el mundo, no puedo cambiar las formas de pensar de otras personas así de manera directa. Lo que puedo hacer es influir, y por eso entra dentro de mi círculo de influencia. Aquí es donde podemos ver la diferencia, las cosas en las que yo sí tengo poder para modificar y las cosas en las que yo no tengo poder para modificar. Esto es muy sencillo, expandiendo tu círculo de influencia. Necesitamos entender que hay personas con un enfoque reactivo que no les ayudan mucho o en prácticamente nada para crecer su zona de confort. O más bien, perdón, están creciendo su zona de confort porque no pueden hacerla de otra manera por su enfoque reactivo. Cuando la gente se concentra en las cosas que no puede controlar, tiene menos tiempo, tiene menos energía para dedicarse a las cosas en las que sí puede influir. En consecuencia, su círculo de influencia se reduce. Este enfoque reactivo es lo que prácticamente el 90%, por lo menos de los mexicanos, estamos viviendo en ese sentido. Estamos todo el tiempo pensando y creyendo que no podemos hacer nada por nosotros, que los demás hacen. De hecho, muchas empresas tienen ese conflicto. Están todo el tiempo dependiendo de terceras personas para los resultados. Inclusive en el proceso directivo, los directivos básicamente están preocupados solo por números, por matemáticas, pero no están preocupados por las personas que llevan a cabo las acciones necesarias. Y este enfoque reactivo está cada vez reduciendo más y más y más nuestra capacidad de influenciar, nuestra posibilidad de crecer nuestro círculo de influencia. El enfoque reactivo, esto es muy fuerte porque lo estamos viendo muchas personas en este momento. Este enfoque nos lleva a perder control emocional y actitudinal. El lenguaje reactivo no expresa responsabilidad por sus acciones. Usa frases como tengo que, si tan solo alguien me ayudara, él me obliga a hacer. Usa mucho las frases de por tu culpa, o me haces sentir, o me haces hacer. Esto es algo que, si lo estamos viviendo constantemente, se convierte en una personalidad. Se convierte en una manera de ser, de actuar, de creer y de vivir.
puede ser verdaderamente cruel esta manera en la que vivimos. Y es un personaje. Este personaje que te quiero presentar está en la zona de confort y se le conoce como el personaje limitante. El personaje limitante se enfoca en lo que está mal de sí mismo. Te puede enumerar muchísimas fallas y errores, pero no puede enumerarte 10 cualidades de él. Es una persona que todo el tiempo está minimizando su capacidad. Es una persona que su autoestima naturalmente es muy baja y depende de la aceptación de los demás. Este personaje limitante también se emperra en tener la razón. No nada más es buscar la razón, no, él se emperra, se siente extremadamente mal si una persona no le da la razón. Naturalmente, este personaje olvida los resultados por heridas y cicatrices. Le pudo haber ido bien, pero siempre recuerda los momentos negativos a pesar de que haya logrado el primer lugar. A pesar de que haya cumplido con la meta, está recordando todo aquello que tuvo que sufrir para llegar a ese lugar. Este personaje se oculta detrás de un disfraz. Muestra múltiples facetas y caras, y con unas personas es de cierta manera y con otras personas es de otra forma. Con unos es un gran amigo y con otros no. Este personaje siempre se justifica en la impotencia. Siempre considera por qué no puede hacer. De hecho, es alguien que tiene una lista de las 50,000 formas del cómo no hacer algo. Naturalmente invalida el esfuerzo propio y el de los demás. Ese es el personaje que se encuentra en la zona de confort. Como podemos ver, la zona de confort no nos ayuda en absolutamente nada más que en la creación de resultados negativos. El problema es que en realidad este personaje limitante sí es lo suficientemente poderoso para victimizarse y por lo tanto comienza a hacer que otros hagan por él. Obtiene resultados por medio de la víctima. Y este personaje limitante es muy probable que sea un compañero tuyo en el trabajo. Es muy probable que seas tú. Y que lo que has estado haciendo es estarte limitando. Lo que has estado haciendo es vivir una zona cómoda aparentemente, pero en realidad no has logrado tus objetivos, no has logrado tus sueños. Es mejor brincar a la zona de reto. La zona de reto. Una persona en zona de reto es proactiva. Siempre está a favor de la acción, está buscando obtener resultados. Toma control de las situaciones. Su lenguaje refleja un sentido de responsabilidad directamente por sus acciones. Usa frases como yo decido, yo controlo, yo puedo. Incluye a los demás, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, nuestro éxito. El comportamiento en zona de reto. Una persona proactiva reconoce fácilmente el espacio que existe entre un estímulo y la respuesta que desea escoger. Esto es muy importante porque existe un espacio entre estímulo y respuesta. Muchas personas creemos que lo que pasa es una respuesta automática y si alguien hace algo mal, yo automáticamente me enojo. Discúlpame, pero una persona en zona de reto conoce con claridad que existe un espacio entre lo que pasa y la respuesta que yo voy a entregar y la respuesta que yo voy a dar. Somos libres de usar el espacio entre el estímulo y la respuesta para hacer las elecciones que mejor reflejen nuestros principios y valores. Somos nosotros los que podemos calcular, pensar, elegir directamente qué respuesta voy a utilizar para cada cosa que ocurra. Hay muchas personas, sobre todo las personas que están en la zona cómoda, que consideran que en la vida solo hay dos tipos de respuesta y para todo hay dos tipos de respuesta, dos tipos de personas, dos tipos de trabajadores. Esa es una persona en zona cómoda. No le alcanza su pensamiento para pensar en muchas más posibilidades, más que una persona en zona de reto está consciente de que existen más de dos opciones.
3, 5, 10, 15, sabe que hay muchísimas más opciones. Toda persona tiene el poder de tomar sus propias decisiones basadas en sus principios. Honestidad, responsabilidad, integridad, cumplimiento de palabra, veracidad, lealtad. Esos principios son los que le dan causa, lo que le da poder, porque él se da cuenta que puede elegir hacer transformaciones y cambios de una manera muy sólida, puesto que tiene principios claros. Nadie tiene elecciones ilimitadas, eso es claro. Todos, de algún modo, estamos limitados por las circunstancias, pero a pesar de las circunstancias, somos libres de continuar haciendo nuestras propias elecciones y que es muy probable que sean más de dos. La zona de reto nos lleva a tener completa conciencia y comprensión de que existen más posibilidades. Una persona en zona cómoda no busca opciones ni posibilidades. Todos tenemos opciones, aunque no siempre veamos todas las opciones. El estímulo nos lleva a la libertad para elegir mis opiniones, elegir entonces mi respuesta. La zona de reto es la elección consciente de mis opciones para entonces obtener la respuesta que estoy buscando. Una persona en zona cómoda jamás va a entender que tiene más de dos opciones. ¿Por qué? Porque está en víctima, porque no sabe qué hacer, porque no comprende cómo crear lo que está buscando. Salte de tu zona cómoda, olvida a tu personaje limitante, dile no a ese personaje limitante y comienza a observar que tú eres libre de elegir tus opciones, que hay mucha capacidad, que tienes una habilidad y que lo que necesitas es simplemente comenzar a elegir tus pensamientos, elegir tus opciones. Espero que este pequeño webinar te haya ayudado para entender lo que es con más claridad la zona de reto contra la zona de confort. Te conviene, de verdad, lograr lo que deseas cuando y cómo utilices tus ideas y tus creencias. Eso es para nosotros lo más importante, que conozcas todas tus posibilidades. Gracias por haber estado conmigo, por haber escuchado este webinar de zona de confort contra zona de reto.